Y a su nombre, Gloria. y a su gloria, Más gloria. más gloria. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hace tiempo, ¿verdad? Hace más de 2000 años estaba sucediendo el milagro más grande, ¿verdad?, de toda la humanidad. En aquel entonces el peor castigo que había era la crucifixión, ¿sí? Después vinieron otras formas de hacer sufrir a la gente. Fíjense la maldad del ser humano, hasta dónde llegaba. Cuando los cristianos, ¿verdad?, eran perseguidos, la Inquisición dice que también los mataban de una manera muy cruel, ¿verdad? A personas que las ponían en una pared y luego esa pared la tapaban y la persona moría ahí empaderada, ¿cómo se llamaba? Ahí se secaban, ahí sus huesos se fundían con el material, ¿verdad?, con que hacían esa pared. Había otros métodos, ¿verdad?, también de tortura, que los metían a como sarcófago y estaba lleno de puntas, cerraban ese sarcófago y quedaban todos atravesados. A las mujeres les cortaban los senos con tijeras y de una manera muy cruel. Y nosotros sabemos quién está detrás de todo eso: Satanás. Si hay alguien que aborrece a los seres humanos, es Satanás. Y hasta la fecha, hermanos, él sigue trabajando con las personas que se han apartado de Dios. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que los que tienen a Cristo, dice que nosotros ahora estamos unidos, ¿verdad?, con Jesucristo, amén. Y de alguna manera, ¿verdad?, dice la Biblia que Dios nos protege, amén. Y hermanos, lo que se dio hace más de 2000 años ahí en la cruz del Calvario fue un hecho sin precedentes. Jesús estaba logrando, ¿verdad?, reconciliar a través de su muerte a los hombres con Dios. Anteriormente dice que el sumo sacerdote mataba un animal y la persona ponía la mano en el animal y la sangre que corría que se estaba saliendo del animal, estaba muriendo. De esa manera el ser humano expiaba sus pecados. Imagínense ustedes cuántas personas se acercaban para que hicieran un sacrificio de animal cada año. ¿Cuántos animales mataban? ¿Se han de imaginar eso? Era una masacre. Y hermanos, y la gente seguía siendo igual. Eran igual de malos, eran igual de perversos, igual de mentirosos, igual de religiosos. Y Dios tuvo que tomar la decisión de poder terminar con todo eso. Dice en Hebreos 11 que todo sacerdote día tras día está ministrando los mismos sacrificios que para nada pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, dice, es una vez y para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios Padre con poder y con gloria. Jesús tuvo que terminar con toda esa masacre. Y Él dice que en forma de cordero, Él dio la vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Dice que Él no dijo ninguna palabra, enmudeció como cordero que es llevado al matadero. Y hermanos, y ahí Él cumple, ¿verdad?, con el cometido de redimir a las personas y ponerlas en completa libertad delante de Dios Padre. Amén. Amén. Ahora somos justificados por medio de Jesús. Amén. Hermanos, sí, y podemos decir, bueno, esas palabras pues están bien, ¿verdad?
y suena de alguna manera fácil poder decirlo. Pero hermanos, ustedes saben lo que implica todo lo que hizo Jesús, hermanos, todo lo que hizo Jesús por ti, por mí, y que hay veces que Jesucristo en nuestra vida no figura. O hay veces que sí, como que queremos que Él figure, pero toda la semana nos acordamos poco de Él, no hay una comunión completa, o no obedecemos la palabra, o no lo amamos de la manera que Él nos pide que lo amemos, porque el primer mandamiento es que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, que Él tiene que ser nuestra prioridad. Y si nos ponemos en ese aspecto, no es así. No amamos a Dios con todo nuestro ser. Y hermanos, ¿y qué implica para Jesús eso? De eso tan grande que Él hizo, que no haga mella en nosotros. Que dice en Filipenses que Él estaba en el trono, ¿sí o no? Dice que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo Dios, Él tuvo que desprenderse de su trono y humillarse y venir a la tierra y convertirse en una persona igual que nosotros. Siendo Dios, siendo el Creador, se convirtió en uno de nosotros. Él tenía que venir en forma de hombre porque Adán era un hombre y perdió todo por causa del pecado. Jesús tenía que venir en la misma forma de Adán, como hombre, para poder rescatarnos de las manos del enemigo. ¿O no? Adán perdió el señorío. ¿Qué hizo el Señor cuando hizo Adán? Dice que le dio el señorío sobre los peces, sobre toda la creación, ¿sí o no? ¿Quién le puso nombre a los animales? Adán. Y hermanos, y lo perdió por causa del pecado. Entonces tenía que venir Jesús en la misma condición de Adán como hombre y poder rescatar todo eso. Por eso le pudo decir a ese ladrón que estaba junto a él: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Porque en la muerte de Jesús y resurrección de Jesús, Jesús estaba rescatando el paraíso que había perdido Adán. ¿O no? Entonces, con toda autoridad le pudo decir a ese hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso, ¿verdad? Pero hermanos, qué terrible situación que padeció Jesús. Él ya sabía lo que le iba a pasar, porque dice que él estaba orando, ¿verdad?, en el monte, y dice que sus lágrimas venían mezcladas con sangre. Y todavía dice que le dijo al Señor: Señor, si es posible que pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿O no? No se haga mi voluntad, dice, sí, sino la tuya. Y todavía, hermanos, el Señor manda en visión a Moisés y a Elías, ¿sí o no? Y que lo vinieron a confortar. Que inclusive Pedro y los discípulos que dijeron: le vamos a hacer una enramada, ¿verdad? Y cuando ellos quisieron hacerlo, ellos ya no estaban. Decían por ahí que la película de Mel Gibson es una imitación flaca de la verdadera realidad por la que sufrió Jesús. Si ustedes leen Isaías, dice que Él fue molido, dice, por nuestras rebeliones. ¿Qué significa molido? ¿Cómo estaría el cuerpo de Jesús? Destrozado. Cuando fue llevado a la cruz. Y aún así, Él todavía se acostó en la cruz para que le clavaran las manos y los pies. Todavía. ¿Ustedes creen que Jesús se hubiera podido bajar de esa cruz? Se hubiera podido hacer. Pero hermanos, Jesús no es como nosotros. Nosotros
a veces con tantito, ¿verdad? Ya nos rajamos. Y Jesús no. Él confió hasta el último momento, hermanos, y cumplió el objetivo hasta el último momento, ¿sí o no? Fue una muerte muy dolorosa. La crucifixión en aquel entonces solamente era para los más asesinos, los más, ¿cómo le podríamos decir? Lo peor de la sociedad. ¿Y qué hacían los romanos? Dice que en el lugar más alto los exhibían, y para que toda la gente escarmentara, dicen, si quieres estar así, pórtate bien. Dice que se puso como un maldito por causa de nosotros. Prefirieron a Barrabás que a Jesús, la gente. Barrabás, hermanos, era político contrario al mandato de Roma. Era un asesino. Era un ladrón. Y lo prefirieron por Jesús. Hoy sigue sucediendo lo mismo. Siguen prefiriendo a esa gente, ¿verdad? Y hermanos, y los dos que estaban al lado de Jesús eran iguales. Eran contrarios al Imperio Romano. Y estaban siendo crucificados igual que Jesucristo. Y había, hermanos, dice que a veces pasaban hasta días en la cruz, los dejaban días, ahí se morían de inanición, por el sol, por el hambre, por el dolor, ahí se morían. Y muchos dicen, bueno, ¿y por qué Cristo murió inmediatamente? La forma en que flagelaron a Jesús era para matarlo. ¿Sí? Los latigazos que le dieron a Jesús era para matarlo. Y les voy a decir una cosa, lo que aguantó Jesús no cualquier hombre lo aguanta. Porque esos latigazos, hermanos, cada vez que le daban latigazos, pedazos de carne le traían. Le arrancaron la carne por todos lados. Y todo su cuerpo. ¿Ustedes se imaginan toda la sangre que tiró Jesús ahí? Y todavía, hermanos, así tuvo que cargar su cruz caminando. Él lo habían detenido el jueves. Me imagino que dice que lo estuvieron torturando y humillando y haciéndole todo lo que es la noche del jueves para el viernes. Y todavía se tuvo que presentar delante de esa multitud. Lo apedreaban, lo escupían, le arrancaron la barba a jalones. Y todo lo tuvo que aguantar, imagínense. Dice que cuando llegó Jesús ahí, le quisieron dar hiel con vinagre como anestesia, para que no sufriera él tanto dolor, o que mitigara un poco el dolor. Y Jesús no quiso tomar eso, porque él quería experimentar todo el dolor posible para poder pagar por nuestros pecados. Amén. Y se cree, hermanos, que el corazón de Jesús reventó, porque cuando le picaron con la lanza salió sangre con agua. Y eso es de tanto sufrimiento por haber cargado con todos los pecados de toda la humanidad. Imagínense cuántos billones de personas hay en el mundo. Y todos los pecados, los más horribles, llegaron a la cruz. Ahí fueron destilados, y esa copa la bebió nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros. Amén. Y yo no puedo entender cuánta gente hay que le dice a Jesús no. No puedo entender, ¿verdad?, que cuando tú le hablas de Cristo a una persona se ofenda. La Biblia habla, ¿verdad?, que son necios, duros de cerviz, dice. Y esa gente, hermano, fue la que lo llevó a la cruz. Religiosos que creen que están bien, pero son los más malos del mundo.
castigo guardado para los peores criminales. Y hermanos, y lo más asombroso, que las palabras que salieron de Jesús, yo me imagino que dice que había un ladrón por ahí que estaba maldiciendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y las palabras de Jesús que salieron de su boca fueron palabras de amor, ¿sí? Y palabras de perdón. Imagínense, a nosotros con que se nos machuque un dedo ya estamos maldiciendo. Y dice que Jesús dijo 7 expresiones significativas, ¿verdad?, en la cruz, que tienen mucha connotación en lo que es el cometido, el objetivo por el cual Jesús llegó hasta ese lugar. Y hermanos, y aparte, ¿verdad?, estaba cumpliendo con las profecías Jesús. Si ustedes leen el Salmo 22, ahí vienen muchas de las palabras que Jesús dijo en la cruz. También hay otro salmo que él menciona. Y la primera palabra que salió de Jesús, ¿cuál fue? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, Jesucristo estaba perdonando a Caifás. Jesucristo estaba perdonando a los romanos que lo habían clavado y que lo habían humillado y latigado. Jesucristo estaba perdonando a esa multitud que lo habían apedreado e insultado. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de él? ¿Qué hubieras dicho? ¿Tú te imaginas que una muchedumbre te quiera matar? ¿Sí te imaginas lo desesperante que ha de ser que todo mundo esté en tu contra? Que todos estén en tu contra. Y hermanos, y lo más terrible es que era el Creador al que estaban desechando. Era al Creador al que estaban insultando. Porque la Biblia dice que Jesús hizo todo. ¿Sí o no? Que Él hizo todo para los propósitos de Él. Y es terrible, hermanos, hasta dónde llegó la humanidad. Y hasta la fecha la gente sigue yendo en contra del Creador. El mismo patrón de conducta, mismo Satanás con las mismas artimañas. Dice que el Dios de este siglo ha entenebrecido, ¿qué dice? El entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Satanás sigue trabajando sobre la gente. Corazones duros, ¿verdad?, para la palabra de Dios. ¿Y qué dijo ahí? Dice, Padre, perdónalos. Vamos a ver Lucas 23:34. ¿Qué dice? Alguien que lo lea. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? 33. Lucas 23:34. Estaba haciendo una petición. ¿A quién? A Dios Padre. ¿Sí o no? Estaba haciendo una petición. Y él clamó a Dios por el perdón de los que lo crucificaron. Aún en medio del sufrimiento, él entendía, hermanos, porque sabía que se comportaban así. ¿Por qué? Porque eran ovejas sin pastor. Dice allá en Mateo 9:36, ¿verdad? Dice que eran ovejas como las que no tienen pastor, no entienden, no disciernen. Personas necesitadas de un encuentro real con Dios. Personas necesitadas del perdón de Dios. Y Jesús, hermanos, muestra hasta el final de su vida terrenal que sus enseñanzas eran mucho más que palabras huecas. Jesús vivió lo que predicó. Amén. Hasta el momento final de su vida humana. Y dice que oró por sus enemigos, por sus perseguidores,
en su momento de mayor angustia, dice Mateo 5:44. Él oró por los que lo perseguían. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay gente que está en contra de nosotros, ¿sí o no? Y la Biblia dice que tenemos que orar por ellos. Cuando tú oras por ellos, ¿qué hace Dios, hermanos? ¿Qué hace Dios? ¿Qué dice Isaías 41:11? Que dice también, hay otra, dice que el que conspira contra ti, delante de ti caerá. Hay de aquel que atente en contra de uno de mis pequeñitos. Mejor es que se amarrase una piedra de molino en el cuello y se arroje al fondo de la mar. ¿Por qué, hermano? Porque cuando se meten contigo, y si tú obedeces a Dios, y si tú oras por los que te persiguen, en ese momento se están metiendo personalmente con el Señor. ¿O no? No te hagas justicia tú, que sea Dios. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se lo dejó a quién? A Dios. Y hermanos, y vendrá un día, dice que la ira del Señor no la vas a poder parar. Porque hay gente, hermanos, que sigue crucificando a Jesús. Hay gente que sigue, hermanos, ofendiendo a Dios. Me decía un pastor, no tengas miedo tú en que la gente se enoje cuando tú le prediques. Ellos han ofendido a Dios mucho tiempo. Así que no te preocupes. Decía John Wesley, ¿verdad? Mandó a un grupo de jóvenes a predicar, y cuando regresaron dice, ¿cuántos se convirtieron a Cristo? Y le dicen, no, pues ninguno. Bueno, ¿y cuántos se enojaron? No, pues ninguno. Pues hagan otra cosa, porque para predicar no sirven. Entonces cuando tú predicas, o se convierten o se enojan. Porque es lo que pasó con Jesús, con los 5,000 que lo seguían. No les gustó la palabra que Jesús, y mejor se fueron. Esos son los llamados. Los que escuchan, no les gusta la palabra y se van. Y luego están los escogidos. Esos son los que llegan a la iglesia, y muchos también se van. Aunque hayan estado aquí, se fueron, ¿verdad? Esos son los escogidos. Y los únicos que van a llegar al cielo, ¿cuáles creen que son? Los fieles. Esos son los únicos que van a llegar al cielo. Dice, más el que perseverare hasta el fin, dice, ese, sé fiel hasta la muerte, dice, y yo te daré la corona de la vida. Esos son los que van a llegar al cielo. Dice, aún los escogidos serían engañados. Hay mucha gente que conoce de Cristo, pero se aburre y se va. ¿O no? La segunda palabra que Jesús expresó en la cruz está allá en Lucas 23:43. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Dice que había dos ladrones, ¿verdad? Ahí uno lo insultaba y el otro, ¿qué dice? Lo defendía, ¿verdad? Y dice que el otro ladrón le dijo, bueno, ya cállate, ¿no? Tú estás ahí porque te lo mereces. Te lo ganaste. Y yo también. Pero él, ¿qué hizo? Lo único que hizo Jesús, ¿qué? Fue hacerle bien a la gente. Liberó endemoniados. Sanó a personas. Bendijo a personas. Rescató a personas. Y eso, por eso lo llevaron a la cruz. Dice, bueno, yo me lo merezco, pero él no. Y le dijo a Jesús, le dijo al otro, ¿verdad? Ni aún así, en la situación que estás, temes a Dios. ¿Qué estaba reconociendo? Ese hombre estaba reconociendo a Jesús como el enviado de Dios. Amén. ¿El evangelio qué es, hermanos? A veces creemos que el evangelio es a veces tanto rollero que nos dicen, ¿verdad? El evangelio es cuando creemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, cuando creemos que resucitó para darnos vida eterna,
Cuando creemos que Él nos ama y que estamos bien a su lado. Ese es el Evangelio. ¿Qué dice allá en Juan? Es Juan 19. A ver, búsquenlo por ahí. ¿Qué dice? No, Romanos 19. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Si creyeres, ¿qué dice? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, dice, serás Salvo. ¿Qué hizo ese criminal que estaba al lado de Jesús? Creyó. Le digo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sí o no? Le hizo una petición. Y se la concedió luego. Y Jesús, que así como estaba, fíjense, en la peor situación de Jesús, ¿qué hizo? Le dio una salvación. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En la peor situación de Jesús, le da la salvación a ese hombre. Amén, amén. ¿Sí o no? Grande es el amor de Jesús. Y todo lo que hizo fue ese hombre es reconocer a Jesús como el Mesías. ¿O no? La salvación es por la fe, hermanos. Y si tú crees en Él, tú eres salvo. Amén. ¿Sí? Aunque otros te digan lo contrario. La salvación es por fe. Así que no pierdas la fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Ahí está. Cuando tú estudias la palabra y la atesoras, la haces tuya, tu fe aumenta. Amén. Y cuando tú la vives y haces rema, está el Espíritu Santo ahí, hermanos. Amén. Amén. Y dice este hombre, ¿verdad? Hizo esa petición, reconoció el señorío de Jesús y mostró su fe en Él. Y Jesús le contestó que ese mismo día iban a estar juntos en el paraíso. Le aseguró el perdón y le aseguró la vida eterna, ¿verdad? Algo que Jesús podía hacer porque era Dios. Y es gracias, hermanos, al sacrificio de Jesús en la cruz que nosotros también podemos recibir la salvación y la vida eterna. La tercera expresión de Jesús en la cruz está allá en Juan 19, versos 26 y 27. ¿Qué dice? Dice, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, ¿verdad? Tal vez José ya había muerto, ¿o no? ¿Dónde estaban los hermanos de Jesús? No estaban ahí, ellos no creían en Jesús. Yo me imagino que estaban inclusive hasta avergonzados porque Jesús estaba en la cruz. Porque el que ponían ahí era un criminal. Y tú lo que menos quieres saber es de un criminal, ¿sí o no? Imagino que ellos estaban avergonzados por Jesús. Pero ellos creyeron en Jesús cuando Él resucitó de entre los muertos. ¿Eh? ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Él estaba cumpliendo el quinto mandamiento, hermanos. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, dice, ¿para qué? Que vaya bien en esta vida. Dice que una
Una vez estaba orando por ahí un joven, le dice al Señor: Señor, bendíceme. Y yo quiero tener largura de días, vivir mucho tiempo. Y le dice: bueno, esa promesa no la tengo yo, la tienen tus padres. Esa promesa la tienen tus padres, porque yo se la di para tus padres. Entonces, cuando tú honras a tu padre y a tu madre, esa promesa se activa. Amén. Y te va a ir bien y vas a tener largura de días, ¿verdad? ¿Cómo es que te va a ir bien? Bueno, pues a veces, por ejemplo, hay gente que emprende un negocio, o hay gente que busca un trabajo, o hay tantas cosas que hacemos a veces que nos va mal. ¿Pero por qué nos va mal? ¿O por qué hay tantos que mueren jóvenes? No honraron a su padre. Y tiene que ver con que no honran a su papá y a su mamá. Esa promesa está ahí. Amén. Y Jesús, hermanos, estando ya crucificado, Él cumple con esa promesa. Y dice que cuando estaba allí, dice que vio a Juan y vio a María. Vio a Juan y vio a María. Y dice que le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y en ese momento le encargó a su mamá al discípulo amado. Él sabía que María iba a estar bien con Juan. Y dice que desde ese día Juan recibió a María en su casa. Yo me imagino que María, el único que la apoyaba en ese entonces era Jesús. ¿Sí o no? Y en ese momento yo me imagino que María estaba quedando desamparada. Y se la encargó a su discípulo. Quiere decir, hermanos, que él cumple con la obediencia a la palabra, aún en el hecho de muerte. ¿O no? Él está cumpliendo la palabra, ¿verdad? Y se la encarga a Juan, ¿verdad? ¿Quién era Juan? Era uno de los discípulos más cercanos de Jesús y que estaba presente en ese momento de la crucifixión. ¿Dónde estaban los demás? No estaban. ¿Sí? Y ahí Jesús muestra el amor que sentía por su mamá y también muestra la confianza en Juan. Amén. La cuarta expresión de Jesús en la cruz está en Mateo 27:46 y en Marcos 15:34. ¿Qué dice Mateo 27:46? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Dice que empezaron a burlarse de él, ¿verdad? Está llamando a Elías, ¿o no? Amén. Porque se pronuncia más o menos igual. Y se burlaron de él. Dice: mira, está llamando a Elías. Ha de querer que venga en el mismo carro de fuego que se lo llevó. Ha de querer que venga en el mismo carro y que se lo levante a Jesús. Imaginen hasta dónde llega la gente de ignorante. ¿Qué es lo que dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado, verdad? Hermanos, aquí está citando el Salmo 22:1, Jesucristo. Está citando lo que dice en el Salmo 22:1. ¿Qué dice ahí en el Salmo 22:1? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor?